Ya, puede empezar nomás, por favor. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día tenemos el honor de contar con Mercedes López. Ella es inmunóloga, académica de la Universidad de Chile. Tiene diferentes publicaciones y es experta en el tema. Si las autoridades escucharan a gente tan preparada como Mercedes, la pandemia hoy tendría otro giro y otra definición. Nosotros ya hemos leído tu currículum, Mercedes, es muy extenso y corresponde a una mujer brillante. Te comento un poco lo que somos nosotros. Nosotros somos todos, por la gran mayoría, ex estudiantes de la Universidad Técnica, somos de la época del doctor Enrique Kirber, años 66, 60 en adelante, eh, somos luchadores durante el periodo Allende, luchadores durante la dictadura. Hoy día me quiero, además, detener un poco y hacer un homenaje a los caídos en la calle Conferencia. Hoy día es un aniversario más y está aquí el sobrino de uno de los caídos, me refiero a Mario Zamorano y su sobrino Alexis Zamorano, por quien, por supuesto, rendimos un profundo homenaje. La corporación se creó más o menos hace unos 20, 21 años y ha realizado diferentes actividades, de las más con más sentido y con más emoción están los títulos póstumos. De toda la gente que murió durante la dictadura, se le entregaron títulos póstumos a sus familiares. Eso es nuestra corporación. Tenemos presentaciones todas las semanas, mínimo 2 presentaciones. Hemos invitado a candidatos a la constituyente y también expertos en diferentes áreas, y en este caso tenemos el honor de contar contigo. Así que Mercedes, te dejo la palabra. El sistema nuestro es tú hablas, expones y posteriormente las preguntas que son hechas vía chat, yo te las leo. Por favor. Bueno, primero agradecerles la invitación y sobre todo, digamos, es para mí, es muy por el contrario, es para mí un honor estar en esta corporación, ¿cierto? Con personas que han estado durante tantos años en esto, ¿cierto? No es fácil. Eh, la tenacidad, dicen por ahí, el ser tenaz es una característica eh, que es, yo creo que una de las mejores características que tenemos, ¿cierto? Y que hay que cuidar y mantener. Así que sin más preámbulo, quisiera además agradecerle a su presidente, agradecer a todos, la verdad, estoy muy contenta de poder estar con ustedes, así que démosle, voy a tratar de poder contarles lo mejor posible en qué vamos, cuáles son las características de esta pandemia y si tenemos tiempo para discutir después, bienvenido sea. Así que voy a iniciar mi presentación. Espérenme un segundo, por favor, que ahí estamos. ¿Ahí la ven? Sí, ok. Ok, entonces voy a ponerle en modo presentación. Esta es un día duro. Ya. Esta presentación yo quiero primero dedicársela a una mujer, una joven rusa, que se llama Alexandra Elbakyan, y que era un estudiante de doctorado cuando se dio cuenta de que era muy difícil para ella poder acceder a la revista indexada, muchos de los artículos que las revistas indexadas publican porque cobraban por ello. Entonces ella decidió hacer un sitio web
a partir del cual nosotros podemos tener acceso libre a las publicaciones, ¿cierto? Ella ha sido castigada por esto, ella no puede salir de Rusia porque está, digamos, buscada por hackear estas páginas. Yo quisiera rendirle un homenaje porque iniciativas como estas permiten una idea, ¿cierto?, central, y es que el conocimiento nos pertenece a todos, ¿cierto? El conocimiento no es algo que pueda estar cercado por alguno. Eso es lo primero. Y lo segundo, que esta presentación yo le puse preservar la salud, en el sentido de que en el año 1978 en Alma Ata se habló y se puso el énfasis, ¿cierto?, en que la salud de todos y de todas como el bienestar más amplio de la vida de las personas era un derecho inalienable de la sociedad y de las personas, ¿sí? Y puso su énfasis en esa conferencia, ¿cierto?, en que para lograr esto, o sea, para trasladar el foco de la medicina desde el tratamiento de la enfermedad a la preservación de la salud, era imprescindible el apoyo a la atención primaria, es decir, a los consultorios, ¿cierto?, a aquellos espacios donde la comunidad se vincula con los profesionales de la salud y juntos se preocupan de la salud de sus territorios, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, la primera diapositiva busca primero decir las pandemias no son una cosa que nos pasa desde 1918, no. Las pandemias son una cosa muy antigua, y su frecuencia y su gravedad yo diría más que su frecuencia, y yo diría la rapidez con que estas pandemias se expanden por el mundo, es lo que más ha ido cambiando en el tiempo, ¿cierto? Y tiene que ver fundamentalmente con que para que un virus se transforme en una pandemia, no solamente tiene que ver con que este virus, con el tipo de contagio que este produce, o cómo interacciona con nuestro cuerpo, con nuestras células, sino que también cuánto y cómo los humanos y humanas nos movemos, ¿sí? Y no es raro, ¿cierto?, de que el primer tratado o las primeras ideas de cómo controlar una pandemia dentro de las ciudades nace justamente en las ciudades que estaban en contacto, ¿cierto?, con el comercio, que estaban desarrollando el comercio y que entonces eran azotadas, empezaron a ser azotadas, no solamente por cólera, sino que también por otras enfermedades, como por ejemplo la peste, ¿sí? Y fíjense que en este tratado de 1400 se habla más o menos de las medidas que ya sabemos y que estamos hace rato conversando, ¿cierto? Aislamiento de los casos y los contactos, desinfecciones periódicas, ventilación de las casas, etc. Estas medidas que fueron puestas sobre la mesa por este tratado, de este médico que se apellidaba Dagramont, fueron puestas por primera vez como una ley en la ciudad de Ragusa, que era una colonia de Venecia. Y en 1377 se aprobó una ley, de manera que desde ahí en adelante es como la primera ley de cuarentena que existe, o que tenemos noticia, y que introdujo un cambio fundamental, y es que hasta antes de eso, los individuos enfermos y que contagiaban eran expulsados de las ciudades. En este caso, estas medidas buscaban que los enfermos permanecieran en las ciudades y tomar medidas que protegieran al resto de la gente que estaba viviendo en esa ciudad. Y aquí les muestro la peste, que mató a millones de personas en la Edad Media. Es producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis y que es transmitida por un ratón. Sí, y aquí ustedes tienen cómo los médicos se vestían en esa época, se tapaban de pies a cabeza, ¿cierto? Esto era una especie de túnica de cuero, con guantes, ¿cierto? Y una máscara que les cubría los ojos y que tenía esta prolongación, donde se introducían hierbas aromáticas que les permitían entonces poder hacer su trabajo, ¿sí? También esas hierbas tenían
alguna idea ¿cierto? De protección a ellos, no solamente de los olores, sino que también de los miasmas que los cuerpos enfermos producían. Miasma era lo que se consideraba que era importante para la transmisión de un individuo a otro de la enfermedad. Y aquí tenemos el año 2019, aquí ustedes tienen en este caso, es un virus, el coronavirus, o virus SARS-CoV-2, que hasta ahora lo que está ya, digamos, asentándose es que se transmitió desde este murciélago al humano, pasando probablemente por un animal intermediario. Y esta es la ropa que tienen los médicos actualmente. Si ustedes ven, no hay ninguna diferencia, salvo que probablemente esto es un poquito más liviano que lo que usaban los médicos en el 1400, ¿sí? La pandemia, uno podría decir que de las pandemias modernas, es decir, de las que se comportan con esta velocidad de propagación, fíjense ustedes que hay un hecho que es notable, ¿sí? El 1 de diciembre, se supone, probablemente fueron algunas semanas antes, se informa desde Wuhan, China, este caso de esta neumonía de carácter epidémico que era finalmente el COVID-19. Y fíjense que ya en enero empezaron a notificarse los primeros casos en Asia, en Europa, y el 3 de marzo en América, en Chile. Eso yo les llamo la atención porque es notable, ¿sí? Antes, cuando yo les hablaba de la peste se transmitió por toda Europa durante años, se demoraron 2 años más o menos en que la peste abarcara Europa, ¿sí? Entonces, la verdad es que es increíble esta temporalidad de hoy día, y que explica la rápida propagación, y que también nos pone sobre la mesa la necesidad de que enfrentemos las próximas pandemias con ideas distintas a las que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? La epidemia de influenza de 1918 fue terrible. Acuérdense que además están saliendo de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, por sobre la desgracia de la Primera Guerra Mundial se suma esta pandemia, que además ataca fundamentalmente a las personas más jóvenes, ¿sí? Con una altísima mortalidad. Aquí ustedes tienen, estos eran los galpones que se usaron para poder tratar a los enfermos, que no solamente tenían infección respiratoria, sino que así como el SARS-CoV-2, tenían afección de otros órganos, y fallas multisistémicas que le llamamos nosotros, es decir, donde todos los sistemas fallan y eso termina matando a los pacientes. Este es el dibujo que se hizo de los brotes epidémicos de ese año, tanto en el 1918, que ocurrió entre octubre y noviembre. Aquí ustedes ven las distintas ciudades, Nueva York, Londres, París, Berlín. Fíjense ustedes en la simultaneidad de eso, ¿sí? Es notable eso. En la línea punteada tenemos París, y Nueva York en la línea continua. Fíjense ustedes que hay nada, son unas semanas, no más un mes de diferencia entre la expansión de la influenza en Europa versus en Estados Unidos. Y después, no terminan obviamente aquí de dibujarlo, pero está la segunda ola de 1919, que fue tanto o más terrible que la de 1918. Y en este otro lado tenemos una pirámide poblacional interesante, esta era de Berlín. Aquí muestra el gap que se produce entre 1915 y 1920. Fíjense cómo se nota ahí la población que murió. O sea, aquí está la población ahí, miren cómo se fue realmente. Ay, perdón, perdonen que la haya... estos son los años de vida de las personas, estos es los años calendario, y ustedes fíjense cómo la población joven fundamentalmente es la que tiene, esto no debería estar acá, ¿cierto? Esto debería ser por acá, y todos estos individuos mueren producto de la Primera Guerra Mundial, me lo indicaba hoy día un profesor, y también de la pandemia, ¿ya? Es notable esta pirámide.
Ok, ¿qué es el COVID-19 o la COVID-19 como algunas personas lo nombran? Es una enfermedad causada por un virus. El virus se denomina SARS-CoV-2. Es de la familia de los coronavirus, que son unos antiguos amigos nuestros. Se han descrito un total de 7 coronavirus distintos. Los primeros 4 generan infecciones respiratorias estacionales, muy leves, que no nos causan ningún problema, pero los otros 3, el SARS-CoV-1, el MERS y el que tenemos ahora, SARS-CoV-2, tienen características epidémicas. Vamos a ver cuáles son estas características, por qué llamamos que algunos virus, mira, se comportan estacionalmente y no hay ningún problema, y estos otros generan problemas. SARS-CoV-2 y MERS tienen distintos grados de contagiosidad, y particularmente MERS es una enfermedad muy grave, pero que no logró hacer el brote epidémico que vimos con SARS-CoV-2. Entonces ustedes se fijan de que no todo depende de cuánto un virus contagie, también tiene que ver qué tan letal sea, etc. El hecho de la causa es que ya teníamos algunos antecedentes de que podían aparecer brotes epidémicos importantes en el mundo. SARS aparece el año 2002, el año 2012 aparece MERS, y el año 2019 aparece SARS-CoV-2. Y entre medio tenemos otras epidemias, otros brotes, ¿cierto? La epidemia de Zika, el ébola en África, que por su naturaleza no se expanden en la población como se expandió el SARS-CoV-2, pero que nos llaman a la reflexión sobre la posibilidad cierta de que en los próximos años enfrentemos otras pandemias y que aprendamos de las lecciones que tuvimos en estas. Quisiera volver atrás un poco, porque fíjense que en la epidemia de influenza de 1918, esto lo saqué de un artículo en donde se analizaba el brote pandémico, las conclusiones de ese artículo no pueden ser más actuales. Dice, hay que mantener una vigilancia epidemiológica continua para prevenir que esto nos vuelva a encontrar, digamos, sin preparación. Las campañas de salud pública hacen la diferencia, es decir, educación a la población y una adecuada comunicación de riesgo, podemos ver de qué se trata eso después, y que los determinantes de salud, o sea, aquellas condiciones que no son solamente biológicas, y la demografía de las poblaciones son factores relevantes que van a determinar no solamente la expansión de la enfermedad, sino que también a los grupos a los cuales esta enfermedad afecta fundamentalmente. Entonces, COVID-19 era esta enfermedad. La historia natural entonces de COVID-19, ustedes yo creo que lo han escuchado, es variable. Las personas que se contagian pueden tener distintos tipos de enfermedad, desde una infección que denominamos asintomática, es decir, el individuo se infecta pero nunca se enferma, a una enfermedad que va desde leve, con síntomas muy, muy inespecíficos, hasta la falla multisistémica que lleva a la muerte de los pacientes. Esto se da de manera variable, de acuerdo a las poblaciones, pero en general en un 5% de los pacientes que se infectan. Lo que sabemos es que la enfermedad tiene 2 fases, y uno podría separarlas casi en 2 semanas o 21 días, ¿sí? Los primeros días de la enfermedad, en general, la enfermedad se llama que la respuesta inmune, o sea, nuestro sistema de defensas tiene una primera fase protectora que logra eliminar el virus adecuadamente, y si no lo puede hacer, pasamos a una segunda fase en donde la alta multiplicación del virus y su llegada al pulmón, al alveolo, que es el lugar por donde nosotros respiramos, da cuenta entonces de una respuesta, o sea, esa llegada desarrolla o induce una respuesta inmune exacerbada en algunos sujetos, que va a determinar entonces la enfermedad más grave. Lo que sabemos hasta ahora es que la mayor parte de las personas contagiadas logran algún tipo de inmunidad frente al virus, porque a pesar de todo existen poca evidencia de reinfección, ¿sí?
incluidas las variantes que tenemos por ahí dando vuelta de reinfecciones, digamos, más graves que estén bien documentadas. Eso todavía falta mucho, todavía hay un terreno, ¿cierto?, de duda que tenemos todos con respecto a cómo se van a comportar las variantes y cómo va a ser su aparición. Pero por lo menos sabemos que al SARS-CoV-2 inicial o a la primera variante, la mayor parte de los sujetos desarrollan una respuesta inmune eficaz que se mantiene por lo menos hasta 8 meses de lo que tenemos estudiado, probablemente mucho más, y que esa respuesta inmune logra efectivamente protegernos en contra de las reinfecciones. Y lo otro que sabemos es que existen muchas vacunas. En Chile decíamos ayer que tenemos 3 que están a disposición o que van a estar a disposición de la población, 2 que son las que se han vacunado más frecuentemente, lejos la Sinovac y la segunda la vacuna Pfizer, ¿sí? Y también no sabemos mucho de ellas, ¿cierto? Todavía queda mucho por conversar sobre su eficacia y su efectividad en el largo plazo, cuándo tendremos que volver a revacunarnos y cuál es su eficacia y su protección con respecto a las nuevas variantes del virus. Aquí les presento aquí simplemente para que nos pongamos de acuerdo en algunos términos que andan dando vuelta por ahí. Este es el virus, este es un dibujo del coronavirus. Se llama coronavirus porque tiene estas espículas. Los virus son partículas muy simples. Están formadas por material genético, que puede ser DNA o RNA, y una cápsula, ¿cierto?, que rodea este material genético, y en este caso esa cápsula tiene estas pequeñas espículas, de donde viene el nombre de coronavirus, ¿cierto? Y estas espículas se denominan, en una proteína, y se denomina proteína S, ¿perfecto? La gracia de esta proteína S, esta espícula, es que es la llave que les permite al virus ingresar a nuestras células. Es decir, la proteína S se une a receptores de nuestras propias células y a través de esa unión ingresa a la célula para multiplicarse. Recuerden que los virus no se multiplican solos, los virus necesitan una célula para multiplicarse y continuar su ciclo de vida, ¿sí? Con esto les estoy diciendo de que el virus se mueve con nosotros. Es decir, si nosotros nos movemos, el virus se mueve, ¿sí? Y que nos necesita a nosotros para poder seguir contagiando, ¿sí? Si nosotros tosemos y no se contagia a nadie, el virus finalmente va a destruirse, va a desecarse y no va a estar más presente, ¿sí? Eso con respecto al virus. Ahora, con respecto a las variantes, cuando los virus ingresan a nuestra célula, los virus se multiplican. Cuando los virus se multiplican, la misma multiplicación lleva a errores, es decir, los virus hijos van a ser levemente diferentes a los virus que le dieron origen, porque durante el proceso de replicación del material genético se empiezan a acumular errores, ¿sí? Hay algunos virus que resuelven bien esos errores porque tienen maquinaria que les permite resolverlos. SARS-CoV-2 resuelve mejor los errores que influenza, por ejemplo. El virus de la influenza tiene tantas variantes porque resuelve muy mal este asunto de estos errores que empiezan a producirse, entonces se van acumulando y generan nuevas variantes. Entonces, estos errores que tenemos, que se van acumulando en los virus, va generando lo que consideramos nuevas variantes, es decir, virus que se diferencian un poco del virus que les dio origen, ¿ok? Y es un proceso que ocurre y que ocurre más frecuentemente mientras más se multiplique el virus. Mientras más tengamos multiplicación del virus, mientras más tengamos circulación del virus en nosotros, en la sociedad, en el territorio donde ustedes quieran ponerlo, más posibilidades de que durante su multiplicación empiecen a acumularse estos errores y determina entonces la aparición de nuevas variantes. Eso que les quiero decir que esto es al azar, aquí puede aparecer cualquier variante, ¿sí? Y hablamos de variantes de preocupación cuando esas variantes, cuando las mutaciones que dan origen a esas variantes van a determinar de que el virus sea más transmisible, que favorezca más la infección, que haga que la respuesta inmune nuestra sea menos eficaz.
Perfecto. La otra cosa que hay que aprender para entender bien esta cosa y por qué es tan importante esto de los aislamientos, por qué esto del distanciamiento físico, es una cosa que se llama el número reproductivo básico o R. Ese número tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas que se infectan con un virus determinado de infectar a otros. Entonces, cuando hablamos de un número reproductivo básico R igual a 2, significa que un individuo contagiado va a poder infectar a 2 personas. Cuando hablamos de un número reproductivo 3, en este dibujito nosotros aquí tenemos un individuo contagiado, y ustedes ven que aquí está con esta gente, y alcanza a infectar a 3 personas. Los virus tienen distintos números reproductivos. Por ejemplo, les voy a poner el virus Zika, que es un virus latinoamericano, tiene un R de 4,2, es bastante alto en comparación incluso con SARS-CoV-2, que tiene un número reproductivo de alrededor de 2 a 2,5. La otra cosa importante, entonces, en el fondo los virus contagian, nos necesitan a nosotros para poder multiplicarse, y contagian al resto, y ese es el problema que hay. ¿Cuál es el problema de COVID-19? Quiero que se fijen en esta figura. Aquí hay individuos asintomáticos, leves, graves y críticos, y en rojo los días desde el momento de la exposición en que el individuo puede contagiar a otros. Entonces quiero que se fijen que, como uno pudiera intuir, las personas enfermas graves van a contagiar durante más días que los leves. Pero quiero que se fijen además de que los pacientes o los sujetos contagiados o asintomáticos también contagian durante varios días de la enfermedad, ¿ya? Sin que ellos se den cuenta, porque no tienen ningún síntoma. Es más, las personas incluso que van a enfermar gravemente después, están contagiando antes de que ellos sientan síntomas. Y eso explica entonces por qué el virus sigue, ¿cierto?, expandiéndose. Y ahora vamos un poco a los datos, que yo creo que es lo que más les va a interesar, ¿cierto? Aquí ustedes en la figura de su izquierda, ustedes tienen la distribución de casos en el mundo entero. En este eje, el número de casos; en este eje, en el eje horizontal, las fechas. En amarillo, la evolución de los casos en las Américas; en violeta, el sudeste asiático; y en verde claro, los países de Europa. Y ustedes ven entonces cómo aquí uno puede observar las olas sucesivas que han sucedido en los distintos países del mundo, y cómo entonces va afectando fundamentalmente a las edades mayores de la vida, a diferencia de lo que pasó en influenza, sobre 50 años. Sin embargo, tenemos casos de gente más joven también infectada. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ok, o sea, estas dos olas son un hecho la causa, aquí no tenemos otra más que contagiarnos. Bueno, el asunto no es eso. Hay países que no han tenido este comportamiento, ¿sí? Y aquí pongo 2 ejemplos, Nueva Zelanda y Taiwán, y los pongo porque una de las críticas más grandes, ¿cierto?, que existe esta idea de que nosotros podíamos controlar el virus, era porque en los países que ya habían tenido experiencia con brotes epidémicos de este estilo, esta pandemia se controló mejor simplemente por su experiencia. Entonces puse Taiwán, que es uno de los países que tienen experiencia previa, tuvieron brotes con SARS-CoV y con MERS, no, con SARS-CoV, y por lo tanto ya conocían bien esta cosa. Y les pongo Nueva Zelanda, que no tenía mucha experiencia, ¿ya? Entonces vamos a ver el caso primero de Nueva Zelanda. De nuevo, el eje del tiempo, el horizontal; en vertical, la incidencia diaria, es decir, los casos que van apareciendo, los casos nuevos que van apareciendo en el tiempo, y aquí incluimos los casos que son probables y confirmados, ¿ya? Y quiero que ustedes se fijen cómo la pandemia va
aumentando muy rápidamente en Nueva Zelanda, empieza a elevarse increíblemente a partir del 1 de marzo, alcanza un pic más o menos a la mitad de marzo, y después también tiene una caída muy brusca, ¿sí? Una caída muy brusca que lleva los casos casi a cero, y después tiene una pequeña alza y nuevamente se detiene el pic. Aquí quiero que observemos algo que no analizamos ayer, ¿ya? Pero que es muy interesante. En azul, cuando se permitieron los viajes, es decir, se abrieron las fronteras. En rojo, cuando se cerraron las fronteras. Entonces, aquí uno ve que aquí hay frontera abierta, empiezan a entrar los casos. Los neozelandeses rápidamente entienden que tienen que cerrar fronteras para poder controlar la transmisión del virus comunitario, cierran fronteras y se empieza a ver una disminución casi vertical de los casos. Hacen además cuarentena muy estricta. Y cuando hablamos de cuarentena muy estricta, no hablamos del ejército en las calles ni nada por el estilo, hablamos de cuarentenas muy estrictas que tienen que ver con cerrar las ciudades, en pocas semanas, disminuir el flujo, disminuir el movimiento de la gente más de un 70%. Nosotros en esta cuarentena, en los momentos más estrictos, la de ahora, disminuimos el movimiento en un 20%. Aquí estamos hablando de disminuir el movimiento en más de un 70%, pero obviamente con las ayudas suficientes y necesarias para que la gente pudiera hacer eso, pudiera mantenerse en sus casas y no tuviera que estar obligada a salir a trabajar. Y lo que ellos logran, y además entonces como es tan estricto, ellos logran esta caída vertical de los casos. Fíjense que ya 2 meses después del inicio de esta pandemia, aquí parte el 1 de marzo, estamos hablando ya del 26 de abril, 2 meses después, ellos tienen casos cero. Abren después la frontera, empiezan a elevarse los casos que empiezan a ingresar, ellos cierran de nuevo, y hoy día ellos están sin ningún... Vamos a ver las fotos de Nueva Zelanda en un ratito más. Cuando uno compara esto con este es un país que no tenía ninguna experiencia, pero que tomó decisiones, decidió entonces eliminar el virus. Esa es la decisión que tomó. Queremos eliminar el virus de nuestro país. Si nosotros vemos Taiwán, que sí tenía experiencia, efectivamente, en Taiwán en la línea continua roja, Nueva Zelanda en la línea continua azul, y ustedes ven cómo el pic es más o menos bastante similar, en el mismo temporalmente paralelo. El pic de Taiwán es menor, y eso se explica por la experiencia que ellos tienen, pero tal como pasó con Nueva Zelanda, ellos bajaron rápidamente los casos y después no volvieron a elevarlo. De nuevo, la estrategia de Taiwán enfatizó el eliminar el virus del país. ¿Sí? ¿Qué pasó en Chile? En Chile pasó todo lo contrario. Nosotros no decidimos eliminar el virus, decidimos convivir con el virus, y estas son las curvas chilenas, y quiero que me vayan siguiendo. De nuevo, esta es la fecha. Los días desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 1 de marzo del 2021, hasta aquí estamos, esta es una curva bastante actualizada. Y tenemos, estos son los casos diarios, lo mismo que el cuadro que les mostraba de Nueva Zelanda. Entonces nosotros tenemos un alza que se produce rápidamente, llega a su pic más o menos el 21 de julio, nosotros hacemos las cuarentenas, ¿se acuerdan? La cuarentena, esta primera cuarentena que fue mucho más estricta que ahora, empieza a bajar el número de casos, se demora en bajar, si se fijan la curva es mucho menos acentuada, pero además, como las cuarentenas se relajan, es decir, son menos eficaces, aumenta la movilidad, se relajan las medidas, digamos, nunca llegamos a un nivel cero de casos. Fíjense que en la época, o sea, en el momento en que nosotros estuvimos mejor, si ustedes tiran la línea acá, nosotros estábamos bordeando los 1000 casos o 2000 casos diarios. O sea, nosotros nunca controlamos la pandemia. Y de hecho, cuando en este momento empiezan a relajarse aún más las medidas y empezamos a ver el pic de enero y febrero que tienen que ver con los permisos de vacaciones, etc. Estamos acá. Hoy día los resultados indican un lento
A pesar de que pareciera espectacular, ¿cierto? El descenso en números de casos, siempre hay que fijarse en la positividad de los tests y cómo se están midiendo. Obviamente lo que esperamos es que esto empiece a disminuir, pero hay un lento retroceso del número de casos, porque obviamente las medidas que se están tomando son demasiado laxas, ¿sí? En este espacio de la diapositiva quiero mostrarles la positividad. La positividad tiene que ver con un cálculo que se hace entre el número de test PCR positivos y los casos que se van anunciando día a día, ¿sí? Ustedes ven que en marzo empieza a elevarse esto de 8,7% a 11,7%. Hoy día la información es que tenemos un 9,71, es decir, la positividad se ha mantenido más o menos constante, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir de que probablemente no estamos mirando todo el número de casos reales que tenemos, ¿sí? O sea, los casos bajan, pero no bajan porque hay menos circulación del virus, sino que están bajando probablemente porque se están haciendo menos test, y porque además se introdujo una cosa que se llama el test de antígeno, que se está tomando en las personas que probablemente estén contagiadas, y esos resultados no tenemos el número de test que se están haciendo por detección de antígeno. Pensamos que están entre un 5 y un 10% del número total de test. Eso entonces varía un poco estos números. Y solamente recordar que para que uno esté bien, ya nosotros deberíamos bajar del 5%, y la meta que nosotros deberíamos estar es tener una positividad entre el 2, bajo a 2%. ¿Okay? Aquí está la evolución de la última semana hasta el 1 de mayo en la región metropolitana y el país. Aquí está la región metropolitana y el resto de la región, y fíjense que nosotros nos estamos moviendo por acá. No tenemos a nadie que esté por acá todavía. ¿Ya? Acuérdense que esto lo interesante no es la positividad diaria, sino que la positividad semanal. Cuando vemos la distribución de la mortalidad ahora, aquí estamos en distintos grupos etarios. Aquí están personas de 30 a 39 años, aquí de 80 a 89, y lo que podemos ver es que, como ustedes ven claramente, aquí se produjo el pic de la primera ola. Obviamente estos números cambian, es decir, los muertos en este grupo etario son menos que los muertos en este grupo etario, ¿sí? Ya sabemos que las muertes se concentran en los individuos entre 60 y más años, pero se mueren en todos los grupos etarios, y uno puede ver claramente cómo se ha mantenido. Fíjense acá, por ejemplo, entre los 60 y los 69 años, el número de muertes en el momento de control, comillas, de la pandemia, eran más o menos de 100 por millón de habitantes, ¿sí? Fíjense que eso es notable, más o menos, aquí es cerca de 200, aquí son 500 por millón de habitantes en el grupo de 80 a 89 años, ¿sí? Lo cual le está dando a ustedes cuenta de la cantidad de muertos que han habido producto de esta pandemia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes se mueren? ¿Se mueren solo los viejos? ¿Se mueren solamente los viejos? No, no se mueren solo los viejos. Se mueren los viejos, pero se mueren también aquellas personas que tengan asociados distintas condiciones que se les llama de riesgo. Una, obviamente, la condición de riesgo de edad avanzada, pero además de portar síndrome metabólico, que es una triada de enfermedades, que es hipertensión, obesidad y diabetes, pero además que estos individuos respiren más virus, y eso es porque están en ambientes hacinados, llenos de gente, qué sé yo. Cuando uno mira estas cosas que uno diría, mira, son biológicas puras, no son biológicas solamente. Todas estas cosas se asocian a lo que conocemos en medicina o en salud como determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son aquellas condiciones sociales, económicas, culturales, que van a influir y van a gravitar de manera determinante en la salud de las personas, ¿sí? De hecho, si uno mira, la mortalidad en Chile empieza a mejorar a partir de las revueltas que se hicieron
desde 1900 hasta 1920 en la cuestión social, donde empieza a exigirse, ¿cierto?, que las ciudades y que los espacios donde viven los trabajadores y trabajadoras tengan agua potable, tengan alcantarillado y tengan mejores condiciones de alimentación y de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso que parece que está fuera de la salud, influye decisivamente en la salud, y aquí lo podemos ver prístinamente. Cuando uno habla de estos determinantes sociales de la salud, que son el hacinamiento, que son los que están relacionados directamente a desarrollar cuadros graves de COVID, el hacinamiento, la mala alimentación, el poco acceso al agua, etc., y uno mira la región metropolitana, uno se da cuenta que en este sector, que corresponde a las comunas más ricas de la región metropolitana, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Lo Barnechea, Providencia, todas estas condicionantes son mucho menos importantes que para todo el resto, ¿sí? Es decir, estas condiciones que están presentes en estas zonas no lo están acá. Y cuando uno mira entonces quiénes murieron, uno ve lo siguiente. Este es un estudio hecho por un profesor de la Universidad de la Facultad de Medicina, del Departamento de Tecnología Médica de mi facultad, Matías Goyenechea, y que muestra lo siguiente. De las 33.750 muertes consignadas al día de hoy por COVID-19 en Chile, la distribución de las personas que mueren no solamente es diferente por grupo etario, sino que también por condición socioeconómica y por determinantes de la salud. Y quiero que les voy a leer estas conclusiones porque son impactantes, digamos. Entre los 0 y los 39 años de edad, hay una tasa de mortalidad, personas jóvenes, 21 veces superior en Cerro Navia que en Vitacura o Lo Barnechea. Entre la población entre 40 y 49 años, de Lo Espejo, tiene una tasa de mortalidad 19 veces superior a sus pares de Vitacura. En San Ramón, la población entre 50 y 59 años tiene una tasa de mortalidad 12,1 veces más alta que la población de la misma edad en Barnechea, y en Cerro Navia, la mortalidad del grupo que le sigue de 60 a 69 años es 13,1 veces más alta. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué se dan estas? Bueno, se dan porque en estas poblaciones lo que se acumula es una serie de determinantes sociales que influyen radicalmente en la salud de las personas, como el tipo de vivienda, el tipo de ingreso, la nutrición, el apoyo financiero, las licencias para enfermedad, la protección y seguridad social y atención en salud. Entonces, cuando hoy día se pide un ingreso para todos, digamos, para poder dar cuenta de la pandemia, para poder soportar esta crisis sanitaria, no se está pidiendo solamente porque, como algunas personas lo dijeron, se quiere invertir en plasma o en comprar refrigeradores. Esa plata salva vidas, porque lo que te están diciendo estos números es que la gente joven de las comunas más pobres de Santiago tiene que salir a trabajar y tiene que salir a exponerse al virus para poder llevar comida a su casa. Y esa exposición determina entonces que mientras esos grupos etarios en las comunas más ricas de la capital puede hacer cuarentenas, ¿sí?, los grupos más pobres no la pueden hacer, y es más, los grupos más pobres lo que hacen es mantener las cuarentenas de los que vivimos en las comunas más ricas de la capital, ¿cierto? Y aquí lo sabemos porque vemos, ¿cierto?, Uber Eats, ¿cierto?, llegar, pedidos ya, ¿cierto?, llegar con sus motocicletas para darnos alimentación, servicio, compra, y ellos tienen que hacerlo porque no pueden guardar cuarentenas porque tienen que trabajar, ¿sí? Nadie dice, obviamente, que no van a existir estos servicios si nosotros hiciéramos lo que hicieron en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda sí existían, pero esas personas estaban adecuadamente protegidas para no enfermar gravemente y morir, ¿sí? Y los resultados de mortalidad los vamos a ver ahora y son impresionantes. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un país como Nueva Zelanda o Taiwán y la decisión que tomamos en Chile? La diferencia fue tener un manejo que busca mitigar el virus, es decir, manejarlo, versus el que propone eliminar el virus.
Y concordante con eso, lo que pasó desde marzo en adelante, fueron que si uno revisa las noticias, de ahora, o sea, desde el 3 de marzo hasta ahora, uno puede ver las siguientes cosas. Ventiladores mecánicos. Vamos a traer ventiladores mecánicos. Cuando uno dice, quiero ventiladores mecánicos, lo que está diciendo es que quiero tratar de mitigar la enfermedad más grave. O sea, estoy aceptando que la gente se infecte, que se enferme gravemente y ojalá que no muera. Vamos a darle los ventiladores y vamos a darle el número de UCI suficientes para que los que puedan no morir, no mueran, ¿cierto? Eso es lo que se está diciendo. Piensen que cuando hablamos de ventiladores mecánicos estamos hablando de tratar la enfermedad muy grave. Y la posibilidad de morir es muy alta, pero además la posibilidad de tener secuelas cuando uno sobrevive al ventilador mecánico también lo son. Entonces, pasar por el ventilador mecánico no es una cuestión así como, oye, me dieron un antibiótico y después me levanté de la cama y tan perfecto, ¿sí? No es así. Después, la idea de inmunidad de rebaño. La idea de inmunidad de rebaño subyace, en la idea de inmunidad de rebaño, subyace un principio que es terrible, y es que vamos a dejar que el virus corra en la población, de manera que los que puedan, ¿cierto?, desarrollen defensas, y los que no, los susceptibles, van a morir, van a enfermar y van a morir. Eso es lo que dice la inmunidad de rebaño, que se hablaba en esa época. Los recortes de prensa están, ¿sí? Ahí basta con verlo. Lo que sí se hizo fue negociar tempranamente la adquisición de vacunas, y ahí hay otra conversación que hacer, porque claro, durante ese momento las empresas farmacéuticas negociaron en verde las vacunas que estaban probando, y en esa negociación en verde que nos permitió tener las vacunas hoy día, ocurrió un hecho que es bastante notable y que el ministro Mañalich, exministro Mañalich, hace algún día en Tolerancia Cero reconoció que los contratos que se hicieron con las empresas farmacéuticas que nos permitieron tener las vacunas fueron contratos secretos, digamos. El precio en el cual compramos las vacunas es secreto, las condiciones en las cuales se negociaron esas vacunas son secretas, y las empresas farmacéuticas deslindaban toda responsabilidad una vez que nos entregaban las vacunas en la frontera. ¿Sí? Toda esa documentación no puede ser conocida por la opinión pública en Chile, en muchos países latinoamericanos tampoco. En Europa se pusieron duros con algunas cosas, y lo que hicieron las empresas farmacéuticas fue demorar la entrega de las vacunas. Así que ahí hay toda una discusión sobre si este tipo de biotecnología, si este tipo de soluciones sanitarias deben quedar en manos de las farmacéuticas sin ningún tipo de regulación por parte de la Organización Mundial de la Salud o por parte de los países. Claramente lo que aquí hubo fue una imposición de la empresa farmacéutica a los países del mundo, lo cual es notable, ¿no? Es notable cuando se habla de soberanía, es notable cuando se habla de proteger al país, es notable cuando se habla de que tenemos que proteger la nacionalidad y otras cosas por el estilo. Lo que sí se hizo rápidamente fue una implementación de una red de test PCR en todo el país. Se ocuparon no solamente los laboratorios de las universidades, que hicieron un trabajo encomiable, sino que también los laboratorios privados. Sin embargo, obviamente, el problema más complicado ahí es que tú tienes que no solamente tener una red PCR, sino que también tienes que tener, para que esa información te sirva. A ti no te sirve solamente, oye, mira, tengo tantos casos un día, tengo tantos casos este otro, tengo tantos casos este otro. Eso es un dato. Lo que a ti te interesa es qué es lo que tú haces con ese dato. Y lo que uno hace con ese dato es simplemente trazar a casos y contactos y lograr su aislamiento para que el virus no siga expandiéndose por la población. Bueno, eso hasta el día de hoy no se logra, y los indicadores de trazabilidad en Chile están a la mitad de lo que deberían ser, ¿sí? Y ya llevamos un año y tanto, o sea, no es solamente porque no sabíamos, ¿sí? Obviamente lo que nos atraviesa hasta ahora es una falta de transparencia en los datos y la información, ¿sí? Hace algunos pocos días se nos informaba el estudio de efectividad de la vacuna Sinovac,
donde se nos indicaba que no podíamos tener los datos a los investigadores e investigadoras del país lo suficientemente desagregados por problemas de anonimización. Eso es falso. Los que trabajamos en salud sabemos que ya existen infinitos software que permiten anonimizar a los pacientes adecuadamente y por lo tanto permiten, si es que se quisiera, entregar los datos con la suficiente desagregación para que investigadoras y investigadores y la comunidad entera pudiera evaluar lo que está pasando con la pandemia, lo que está pasando con la vacunación, etc. Obviamente, atravesando por todo esto, tenemos una comunicación de riesgo absolutamente inadecuada, que victimiza a la autoridad y que culpabiliza a las personas. Vamos a ver que esto es todo lo contrario a lo que hay que hacer. Finalmente, lo otro que apareció en la prensa últimamente es lo que conocemos como el monitoreo genómico. Cuando lleguemos al otro lado, a esta otra parte, vamos a ver por qué el monitoreo genómico no es lo que necesitamos, y necesitamos otra cosa. Contrario entonces a esta idea de mitigación, está la idea de eliminación. Y ahí lo primero para eliminar es cortar la cadena de contagio a través de un adecuado testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿sí? Lo que uno hace es tener pocos casos y pocos contactos para que el sistema de salud sea capaz de detectarlos y aislarlos adecuadamente para que el virus deje de circular. La otra medida en este sentido es obviamente cerrar las fronteras. Todos los países que hoy día están con COVID-0 están con sus fronteras cerradas o estrictamente monitorizadas, ¿sí? Para impedir que, no solamente que ingrese el virus, sino que ingresen las nuevas variantes. Perfecto. Obviamente, para cortar la cadena de contagio de manera eficaz, lo que tú tienes que hacer es fortalecer la atención primaria de salud, porque el control epidemiológico tiene que ser en los territorios, no sirve en Merced donde está el MinSal. El control epidemiológico tiene que ser en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones, porque depende de condiciones económicas, culturales. Los que hemos hecho trazabilidad sabemos que no es lo mismo detectar un caso y un contacto en La Pintana que detectar un caso y contacto en Las Condes. Son radicalmente distintas las cosas que se tienen que hacer. ¿Perfecto? Y aquí hay un punto importante. No se trata solo de testear. Testeemos. Se trata de encontrar. Uno testea para encontrar el caso, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer esfuerzos por testear donde más probablemente están los casos y los contactos, ¿sí? Porque de lo contrario uno puede generar un sesgo en los tests. Si uno empieza a testear en cualquier parte o dirigidamente en aquellos lugares que probablemente van a ser negativos, obviamente la positividad del test va a bajar. Y con eso se pueden estar tomando decisiones que no son adecuadas, como por ejemplo salir y volver de una fase a otra y relajar las medidas antes de tiempo. En los países en donde esto se ha hecho bien, por ejemplo Nueva Zelanda, ha existido una política. Si uno se mete en las páginas de esos países, hay una política dirigida y estricta de poner a disposición los datos desagregados, para que podamos evaluar, para que la comunidad pueda evaluar lo que está pasando. Y obviamente la comunicación de riesgo es radicalmente distinta, donde la educación de las personas, el respeto por las personas y la comunicación de riesgo transparente, coherente y oportuna es continua y es adecuada. Y por último, hay que hacer una vigilancia genómica, que se trata esta vez no de monitorizar cuántas variantes pudieran haber, sino que de evitar activamente que tengamos el ingreso de variantes a través del testeo, por ejemplo, en las aguas servidas, ¿cierto? Es un perfecto mecanismo para poder detectar la circulación viral. Ok, esto es Nueva Zelanda. Aquí está una foto reciente, fíjense ustedes, están sin mascarilla, están haciendo su vida normal, aparentemente normal, ellos todavía mantienen fronteras cerradas, con un estricto control de las personas que ingresan, se les hace testeo y se aísla por 14 días antes que entren a la comunidad.
Y solamente quiero mostrarle, esto es febrero 2, cuando empieza la pandemia, hasta julio 1 del 2020, y vean cómo los neozelandeses fueron tomando medidas como parte de un plan que les permitió, que se fue acomodando a los datos que estaba recibiendo de la pandemia, pero cuya direccionalidad era eliminar el virus en su sociedad, ¿sí? Y era un plan que tenía por lo menos 4 vertientes, ¿sí? Que tenía una vertiente de control de fronteras, que fue lo primero que se hizo, eso fue lo más temprano que se hizo, pero también el control de la transmisión comunitaria. Una vez que tú detectas que el virus ya se está transmitiendo en la comunidad, uno tiene que tomar las medidas que, bueno, ya sabemos, detectar casos y contactos, pero además, obviamente, las medidas de aislamiento y de cuarentena cuando sean necesarias. Y de nuevo, repetir, las cuarentenas en Chile se han hecho muy mal, porque han sido laxas, han sido larguísimas, no han permitido una movilidad extrema, y además no han sido hechas con las medidas de protección económica para las personas. Entonces, en el fondo son cuarentenas que se alargan en el tiempo, que no generan los beneficios que queremos rápidamente, sino que alargan un sufrimiento para todos y todas. Después, digamos, uno obviamente tiene que hacer el soporte económico que es necesario y suficiente para que la gente pueda permanecer en sus casas. Y bueno, y así lo lograron. En estos momentos hay reportes esporádicos de casos no comunitarios de COVID en Nueva Zelanda. ¿Sí? Y claro, uno diría, mira, ¿sabes? La verdad es que no me importa mucho lo que tú estás hablando, la verdad es que desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y de las libertades de las personas, los países que han elegido la eliminación han, digamos, fracasado en esto, y nosotros hemos mantenido, los que decidimos por la mitigación, hemos mantenido nuestra economía bien y hemos mantenido las libertades sociales. Bueno, este es un paper que salió hace muy poquito en el Lancet, y aquí ellos comparan, hacen una agrupación, hay algunos, uno pudiera decir que pudieran haber algunos errores metodológicos, pero el mensaje es el mismo, aunque uno lo ajuste. Aquí tenemos los países de la OECD que optaron por medidas de eliminación, en rojo, y los países de la OECD que optaron por medidas de mitigación, en azul. Y este primer gráfico muestra la mortalidad, ¿sí? Muerte por millón de habitantes. Fíjense ustedes cómo hay una diferencia abismante entre la mortalidad que se produce en un país que decide mitigar la enfermedad y la pandemia a uno que decide eliminarla. Y cuando uno dice, bueno, pero las razones de esto es que lo que aceptamos estos muertos, ¿cierto? Por ahí alguien lo dijo incluso en el año 2020, porque no podemos parar la economía. Bueno, lo que dicen las cifras es que la economía la hacen las personas, ¿sí? La riqueza la generan los trabajadores y trabajadoras. Si los trabajadores y las trabajadoras están enfermas, la riqueza no puede ser generada. No son los empresarios los que generan la riqueza, somos todos y todas, ¿sí? Entonces, cuando uno mira acá, esto es el Producto Geográfico Bruto, obviamente en ambos casos cae en la pandemia, comienza a elevarse en la medida en que se va controlando esto, pero en el tiempo empieza a haber una recuperación mucho más rápida y sostenida en los países que deciden la eliminación y un estancamiento en los países que deciden la mitigación. Yo creo que es cosa de ver el caso de Chile, cuando Forbes nos muestra que a pesar de que la economía de los chilenos y chilenas está como las huifas, podemos decir, hay algunos que no le ha ido tan mal con la pandemia, compatriotas nuestros, ¿cierto? Que están ahí en esa lista. Cuando uno mira las libertades sociales que tienen que ver con la estrictez de las cuarentenas, ¿cierto? Vemos una situación que es más o menos similar. En los países donde se opta por la mitigación, las libertades civiles no se recuperan, o sea, en el fondo se coartan las libertades civiles de una manera mayor que en los países que eligen eliminación, y en el 2021 la brecha se empieza a elevar. O sea,
los países que eligen la mitigación, como están en este entra y sale de fase 1 a fase 2, de fase 2 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, constantemente en el tiempo, finalmente las libertades civiles, digamos, se ven gravemente afectadas. Y yo creo que el caso de Chile, a 10 días de la elección de constituyente, lo podemos ver claramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? Y con esto termino. Yo creo que hay que repensar y fortalecer el área de epidemiología del sistema público de salud con un enfoque amplio, intersectorial y territorial. Tenemos que pensar en reconstruir la red de institutos de investigación del Estado y en lo que nos compete a nosotros en salud, generar nuevas tareas para el Instituto de Salud Pública, repensarlo como una plataforma dedicada a la investigación, a la prevención y al control de pandemias y otras amenazas de salud pública, que no solamente infecciones, obesidad, hipertensión, mala alimentación, etc. Tal plataforma debería contar, o sea, el Instituto de Salud Pública, con un centro de control y prevención de enfermedades que esté conectado a sus homónimos a nivel regional. Ya sabemos, ¿cierto?, que la salud, esta pandemia nos lo dice, está mucho más interconectada que lo que nosotros pensamos. Hay una salud global, pero una salud global que se hace horizontal, es decir, donde los países del sur están en igualdad de condiciones con los países del norte, cuando los países del sur se interrelacionan horizontalmente con los primeros, y para eso nosotros tenemos que generar capacidades, investigación y masa crítica. Tenemos que estar preparados para nuevas pandemias, hay que preparar planes pandémicos genéricos que permitan responder como lo hicieron los países que lo han hecho bien, ¿sí? Brindar una mayor inversión a la salud en general, pero en particular a la atención primaria en salud, y educar a la población de cómo la salud responde a las próximas pandemias. Y aquí lo dejo, así que para que podamos conversar un poquito, para no, digamos, alargarme más. Gracias, Mercedes, por tu presentación. De verdad que ha hecho un análisis integral y con una capacidad de síntesis fantástica. Hemos quedado en esta hora de tu exposición con una información muy completa. Ofrezco la palabra, bueno, en nuestro sistema es vía chat. Las preguntas quienes las quieran hacer son generadas vía chat. A la derecha de tu pantalla, Mercedes, también las puedes leer. ¿Las leo yo entonces? A ver. No, te las leo yo para que te concentres. Eso. Ya. La primera dice, es de Emilio de Aroch, dice, ¿este virus se podrá eliminar algún día? ¿O tendremos que aprender a convivir con él? Esa es una ¿Es muy una buena nueva? pregunta. Sí. Sí, esa es una muy buena pregunta, la respuesta es no lo sabemos. Convivimos con los otros coronavirus, ¿ya? O sea, los otros coronavirus se logran estabilizar, y bueno, y están presentes, ¿sí? Con la influenza convivimos, y la convivencia con la influenza depende de las vacunaciones anuales que hacemos, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo pienso que sí, vamos a poder convivir con este virus. Probablemente, no estoy segura, este virus se va a comportar como la influenza, pero probablemente un poquito mejor, ¿eh? Probablemente no haya necesidad de vacunarnos todos los años, en fin. Pero la respuesta correcta, yo creo, es no lo sabemos todavía. Ok. Después, Axel Rivas pregunta, si la pandemia nació en China y se informa que casi no tienen casos, ¿por qué sabemos tan poco de ellos? ¿Qué medidas tomaron si son un país tan grande y tienen menos casos que Chile? ¿Qué es lo que Lo que pasó? pasa es que los chinos lo que hicieron fue, como ellos ya tenían experiencia, ellos tienen una vasta experiencia, pero ya sabemos que no es la experiencia el problema, ¿sí? O sea, es una decisión. Mira, yo creo, sinceramente, y con esto voy a responder por atrás, digamos por el final, yo creo que la diferencia que hay entre los países que han elegido eliminar el virus versus los que han elegido mitigarlo tiene que ver con el tipo de Estado que tienen, ¿sí? El neoliberalismo lo que ha hecho
en los países occidentales, Europa y la América, es transformar a los estados en estructuras cuya única función es la subvención, ¿cierto? Ellos delegan las tareas que tradicionalmente en los gobiernos republicanos tenían como protección de sus países, de sus poblaciones, lo delegan a los privados. Y por lo tanto eso no achica al Estado, pero claramente les quita su dirección. Y quitada la dirección del Estado, de alguna manera de ser esta cosa, ¿cierto?, que organiza las sociedades, que las ordena, que las cuida también, quitada ese objetivo y esa dirección, quedamos en manos entonces de cualquier cosa, ¿sí? Del liberalismo más profundo, de un liberalismo, digamos, totalitario, yo diría a esta altura, de un neoliberalismo totalitario, que lo que hace simplemente es traspasar la responsabilidad del Estado en la protección de una sociedad a cada uno de los individuos. Y eso se ve claramente, incluida Europa y la América. Lo que pasa en estos otros países, incluida China, es que el Estado no había perdido eso, y el Estado tenía entonces un papel que jugar en la protección de su sociedad, y lo que hace entonces es tomar ese papel. Y los chinos toman una decisión brutal, que es cerrar a machete Wuhan y varias ciudades. Ellos, cientos de millones de personas, quedaron muchas semanas sin poder moverse. Y han empezado a retomar sus funciones lentamente. Pero claramente, al final de cuentas, en términos de mortalidad y de efecto en su economía, les ha ido mucho mejor que a muchos países occidentales, ¿sí? Yo no quise mostrar datos de China porque no existe, ahí hay otro problema, ¿cierto? No existe fácilmente llegada a esos datos, ¿cierto? Y por lo tanto es difícil saber, así como hacer un análisis independiente de lo que está pasando, pero claramente los casos de China, o sea, ellos lograron controlar la pandemia, eso es un hecho de la causa, en el lugar donde esta pandemia se originó. Correcto. Después hay una observación de Fernando Salazar y dice, hay que reformular el sistema de previsión, ¿correcto? O sea, absolutamente, yo creo que el sistema de previsión, o sea, yo creo que o sea, lo que ha pasado en Chile es impresionante, ¿sí? Porque, claro, tenemos un sistema que está totalmente privatizado, increíble, o sea, es una cosa que realmente uno dice, ok, somos el único país del mundo que tiene este sistema, y lo que se ha hecho para que la gente pueda protegerse es sacar sus ahorros previsionales. Y claro, y todo el mundo está sacando sus ahorros previsionales, ok, y están tratando de o sea, Chile ha sobrevivido gracias a los ahorros que cada uno de nosotros tiene en sus cuentas individuales, y eso tiene dos problemas. El primer problema que tiene es que hay un cierto mensaje de que este tipo de crisis lo resuelven los individuos porque no hay nadie, no hay ningún colectivo que piense en la sociedad completa. Y a mí me parece que eso es súper triste y súper grave, ¿sí? Porque en el fondo dejamos de pensar en que nosotros no somos, la pandemia nos dice lo contrario, la pandemia nos dice nosotros, nuestro bienestar no depende de nosotros, porque si no, no estaríamos metidos en esto, ¿sí? O sea, no estaríamos metidos en esto si mi bienestar dependiera solamente de lo que yo hago o dejo de hacer. ¿Sí? Eso no es cierto. O sea, estamos metidos todos en este barco de la pandemia, y lo que hagamos todos, de lo que hagamos todos depende el resultado de esto. Entonces ahí se genera un ruido, creo yo, y la otra cosa es que me pregunto yo qué va a pasar en 15 años más o en menos, cuando las personas que han sacado todos sus ahorros o que han disminuido en forma muy importante sus ahorros previsionales, jubilen. ¿Cómo se va a resolver ese problema? ¿Sí? O sea, vamos a tener una población, ya sabemos, porque lo vemos todos los días, que la gran herencia que nos ha dejado la AFP han sido una población mayor, absolutamente empobrecida, y la mayor parte, peor en las mujeres que en los hombres,
bajo la línea de la pobreza, que reciben pensiones bajo la línea de la pobreza, después de haber trabajado toda su vida. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿sí? Estamos obligando a las personas a que la situación dentro de algunos años más sea peor que lo que hoy día vivimos. Por lo tanto, es obvio que se requiere una reforma urgente del sistema previsional. Pero antes se requiere un cambio en la Constitución. Y para eso tenemos 10 días para hacer lo que podamos, desde nuestras casas, desde los espacios en que estemos, para llamar a la gente a que vaya a votar, a que vote, que participe, que seamos capaces de que si finalmente votamos el 15 y el 16 de mayo, no sean los de siempre los que vayan a definir lo que tanto nos costó que es la nueva Constitución. Y fíjense que es muy loco, ¿no? Porque yo hoy día leía en la mañana, están todos hablando de los presidenciables, no, si está bien, si a mí me importan los presidenciables, yo estoy bien, me importan los presidenciales, que si este, que si el otro, sí. Pero yo tengo un desafío antes de la presidencial, que es la elección de constituyentes, y no hay nadie que esté hablando de la elección de constituyentes. Entonces, desde acá, eso es algo que nos comprometimos yo pertenezco a una organización de académicos y académicas de la Universidad de Chile, que se llama la Asamblea de Académicos Autoconvocados de la Universidad de Chile, que nos convocamos para la revuelta en función de poder aportar a la nueva Constitución. Y hoy día conversamos y decidimos que en cada espacio que nos toque estar, vamos a invitar a la gente a que desde sus computadores, desde los espacios colectivos donde estén, desde la posibilidad de hacer un cartelito que se pueda transmitir por Facebook, por Instagram, por lo que sea, nos ayuden en esto y que convoquen a los jóvenes y a todos nosotros el 15 y el 16 de mayo a votar por los constituyentes para que podamos tener una nueva constitución que es realmente el anhelo, con los principios que se pusieron sobre la mesa a partir o que se pusieron más sobre la mesa en el 18. Perfecto. Hay otra pregunta de Mimi, que es de la Agrupación de Mujeres Democráticas, y que en resumen dice, ¿qué hacer es un honor, un honor. ¿La ubicas? No, pero es un honor que estar en esa agrupación, yo la conozco, soy ochentera, soy de los 80, estudié en los 80, así que conozco perfectamente a esas grandes y valorosas mujeres. Perfecto. Mira, ellas preguntan, ¿qué hacer frente a la indolencia de un sistema de gobierno que solo le interesa la economía en el perverso neoliberalismo? Yo creo que seguir el ejemplo justamente de lo que hicieron ellas, durante la dictadura, lo que las mujeres hicieron durante la dictadura, todas ellas, fue pelear en forma unitaria por reconstruir el tejido social. Eso fue lo que a mí me enseñaron. A mí lo que nos enseñaron a nosotros, a los jóvenes de esa época, estudiantes de esa época, que nosotros lo primero que teníamos que hacer era construir desde abajo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Probablemente cuesta, probablemente es difícil, es un proceso que en Chile yo creo que se inició desde el año 2002 en adelante, y las muestras son el 2006, el 2011, el 2018 y el 2019, ese tejido que se está construyendo a duras penas, a pesar de todo, ¿cierto? A pesar del totalitarismo que tiene el neoliberalismo chileno. Y yo creo que eso es lo que hay que volcarse a generar este tejido social. El tejido social se vio afectado por la pandemia, sí, pero tenemos la gracia de estar acá. Imagínense lo difícil que hubiera sido para nosotros juntarnos, todos los que estamos acá, un día a las 7:30 en la UT. Difícil, pues unos no hubieran llegado, a lo mejor yo no hubiera podido llegar porque venía saliendo del hospital, qué sé yo. Hoy día tenemos, esto no es lo ideal, pero tiene sus ventajas, y yo creo que hay que ocuparlo. Hay que ocupar lo que tenemos. Eso aprendimos en los 80, ¿sí? A ocupar lo que teníamos, a pelear con lo que teníamos, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer hoy día, pelear con lo que tenemos, y lo que tenemos es este espacio, y si tenemos el 15 y el 16 de mayo, bueno, entonces ocupemos este espacio para invitar a la gente a que no se olvide de esa fecha. Hoy día yo conversaba, no, estoy tan deprimido, ya no quiero ni siquiera ir a votar, no. Justamente lo que hay que hacer hoy día es ir a votar ese día, porque justamente lo que quieren, los que no quieren que cambie Chile,
es que nosotros no vayamos a votar, porque los mismos de ese sector que les mostré en verde, ¿cierto? Les aseguro que sí van a ir a votar, y les aseguro que sí van a sacar a sus constituyentes. ¿Y cuáles van a ser nuestros constituyentes? ¿Dónde van a estar las personas que nos van a representar a nosotros en la nueva Constitución? Y ojo que ahí yo digo representar a nosotros, porque la tarea no se va a acabar con votar el 15 y el 16. Vamos a tener que, aunque estemos en esto, formar cabildo, formar discusiones. Ustedes son un espacio que está construido, que tiene una opinión, que tiene algo que decir, y ustedes tienen que entonces, y todos nosotros, los cabildos, donde sea, hacer que los representantes que elijamos discutan las cosas que nosotros queremos que se discutan, ¿sí? Y que las decisiones que se toman en la nueva Constitución pasen por nosotros, ¿sí? Pasen por nosotros. Y eso yo creo que es fundamental, ¿sí? Luis Fuentes habla del tema parecido y dice, ¿cómo se enfrenta la situación de estrés con este problema que tenemos? ¿Cómo enfrentamos? No, eso es muy difícil. Yo creo que hay que tener una fortaleza enorme. Es muy difícil porque vivimos en un país distópico, ¿sí? Es muy difícil para los ciudadanos y ciudadanas mantenerse con este nivel de estrés, con este nivel de incertidumbre que tiene la pandemia en sí, pero a la cual se asocia la crisis social, política, económica que enfrentamos, ¿sí? O sea, yo creo que es una situación dificilísima, y yo, lo único que a mí me extrañaría que no estuviéramos mal mentalmente. O sea, yo creo que habla bien de nosotros que en el fondo estemos enojados, estemos tristes, porque en el fondo quiere decir que estamos viendo lo que nos está pasando, ¿sí? Pero claro, eso no se puede transformar, ¿cierto?, en que nosotros empezamos a sentirnos víctimas y empezamos a sentirnos casi objetos de todo esto. Yo creo que, y yo obviamente converso con ustedes porque de alguna manera sé que sintonizan con esta idea, ¿cierto?, de que somos sujetos y no objetos, somos sujetos. Y el ser sujeto significa tomar el destino, nuestro destino y el de los colectivos, nuestra sociedad, ¿cierto?, en nuestras manos. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que impulsar a continuar trabajando. Yo creo que aquí somos todos viejos, viejos, o sea, digamos, gente que ha peleado muchas batallas, ¿no? Y bueno, ¿y qué tanto? Sí, es lo que habrá que pelear una más nomás, ¿cachai? Y esta pelea no es tan difícil como otras que hemos tenido, ¿sí? Probablemente uno está un poco más cansado, probablemente quisiera, no sé, pero no tenemos que olvidar por lo que siempre hemos peleado, pues si no peleamos para nosotros. Eso nos lo enseñaron de chiquitito, ¿sí? Y nos lo metieron acá. No peleamos para nosotros, peleamos para el resto, para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿sí? Y yo creo que eso es lo fundamental. Así que nada, a seguir peleando nomás. ¿Sí? En el fondo la gran derrota que tiene esta gente es que nosotros existimos. ¿Sí? Correcto. Mercedes, mira, Omar Bermúdez pregunta lo siguiente. Dice, en Chile la formación académica en universidades no considera programas que desarrollen equipos de investigación para el control de las pandemias. Y yo quiero agregar también qué pasa con, por ejemplo, el IPS, el Instituto de Salud que teníamos antiguamente, que sí se dedicaba a la investigación. Bueno, ahí hay un tema. La dictadura lo que hace en 1981 con la reforma de educación es que, ojo que fue un poquito después de la Constitución, ¿cierto? Cómo se van amarrando de todas estas cosas. Entonces lo que hace la dictadura es transformar totalmente el sistema de educación superior chileno, desmembra los dos ejes que teníamos, que habíamos construido, que era el eje de la UT, ¿cierto?, que era un eje regional técnico, y el eje de la Universidad de Chile, que uno podría decir un eje profesional, ¿cierto?, podríamos ponerlo así como groseramente, ¿sí? Pero la gracia de esos dos ejes eran que era una educación técnica y profesional que se distribuía con sedes por todo el país. Lo que hace la dictadura es desmembrar eso, genera las universidades estatales regionales, y además empieza la privatización del sistema, ¿cierto? En 5 años
las universidades estatales y sus sedes, y las regionales que se produjeron después de la reforma, pierden el financiamiento que habían tenido, y en 3 años se pierde un 50%, ¿sí? O sea, ahí ustedes ven el impacto que tuvo para esas instituciones eso. Se destruye la educación superior estatal, se mantiene a duras penas hasta el día de hoy. Tienen que pensar que la educación superior estatal hoy día universitaria representa cerca del 10% de la matrícula total. La mayor parte de la educación universitaria está privatizada. Hasta la reforma del 2018, la educación técnica estaba totalmente privatizada. Totalmente privatizada. No había centros de formación técnica estatal. En el 18 se generan estos 11 CFT, en la reforma de Bachelet. Pero no solamente se hace eso, no solamente se privatiza la educación superior, sino que además se destruyen, se desmantelan los institutos de investigación del Estado. ¿Sí? Y el Instituto de Salud Pública se reforma el año 80, se llamaba Instituto Microbiológico, pasa a llamarse Instituto de Salud Pública, se desfinancia, y el año 2005-2006 se desmantela toda la producción de vacunas que tenía. Y hoy día el Instituto de Salud Pública hace alguna investigación, pero fundamentalmente hace servicio, ¿sí? Entonces, por eso yo colocaba, o sea, una forma de pensar esto es ver cómo retomamos la generación de conocimiento que se hace no solo en las universidades, sino que también se aloja en los institutos de investigación del Estado. Y esto podemos discutirlo, probablemente es polémico lo que voy a decir, pero es mi impresión de que mucho de la generación de biotecnología, de tecnología biomédica, no debe ser hecha por las universidades, tiene que ser hecha por estos institutos de investigación del Estado. Para eso, digamos, esa sería una misión, ¿cierto? Para estos institutos de investigación. Hay otra pregunta que dice relación con la fabricación de vacunas en Chile. También me gustaría saber... El bacteriológico, Patricia, perdona, tienes toda la razón, es el Instituto Bacteriológico, no microbiológico, sí, tienes toda la razón, Instituto Bacteriológico, sí. Bueno, te estaba leyendo la pregunta de Carlos Raúl. Dice, el paso a paso de formas de avanzar y retroceder por comuna es como un juego de suerte, y por ende el sacrificio de muerte de miles de personas. ¿De qué manera haremos entender a este gobierno para cambiar la estrategia de combate al COVID? Cambiándolos. ¿Ah? Cambiándolos a todos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que habría que, sí, no queda mucho tampoco, ¿sí? Pero yo creo que parte de las conversaciones que se están haciendo, ¿cierto?, en función de la renta básica universal o de emergencia, no sé cómo se llama, deberían incluir, ¿cierto?, algunos cambios importantes en el manejo de la pandemia, ¿sí? Deberían incluir fundamentalmente 2 cosas, el apoyo a la atención primaria de salud, pero un apoyo continuo y real, y el fortalecimiento de la trazabilidad y el aislamiento de casos y contactos, ¿sí? De manera de poder tener claramente, no perder de vista, no estar ciegos cómo se está moviendo la pandemia en Chile, ¿sí? Eso, yo creo que eso se podría hacer, y eso sería una necesidad ahora en estas conversaciones que se están realizando, debería poder incluirse ese tema. Hay otra pregunta de Omar, dice, se ha publicado hoy en artículos de prensa que fabriquemos vacunas Sinovac en convenio con China. ¿Qué opinión te merece? Y yo quiero agregar, ¿qué pasa en Latinoamérica y en Cuba con la fabricación de sus vacunas? ¿Qué va más o menos? Cuba es el único, claro, Cuba es el único país latinoamericano que ha producido sus propias vacunas. No solamente eso, un país que ha manejado bastante bien la pandemia y se le escapó un poquito hace poco de las manos porque
desesperados, ¿cierto? Tuvieron que empezar a abrir el turismo, ¿cierto? Recuerden que Cuba vive en gran parte por el turismo, lo abrieron y eso significó un aumento de los casos de una enfermedad que la tenían bastante controlada. Pero ellos tienen 4 candidatos vaccinales, 2 de ellos están siendo probados en un fase 3, en regla, en un ensayo clínico ordenado, para ver su eficacia y su efectividad. Todavía no lo están colocando en su población en forma masiva, porque están esperando los resultados en fase 3. Digamos, me parece que ellos lo han hecho muy bien, realmente es encomiable. Realmente uno, más allá de las posiciones que cada uno pueda tener sobre Cuba, ¿no? Siempre este tema en la academia es complejo, ¿cierto? Pero yo creo que raya para la suma, lo que los cubanos han hecho, de tener sus propias vacunas que además son súper interesantes, que están muy bien pensadas, es fantástico, ¿sí? Es un ejemplo para toda Latinoamérica, no existe ningún otro país que tenga sus propias vacunas. Con respecto a Sinovac en Chile, uno siempre dice, obviamente, que bueno, ¿cierto? Que podamos tener una empresa farmacéutica que nos pueda producir vacunas en Chile, porque eso siempre de alguna manera va a chorrear capacidades y conocimiento al país, pero yo creo que hay que tener algunas precauciones, ¿cierto? Y simplemente la primera precaución es recordar que la India es el principal productor de vacunas del mundo, y no tiene vacunas para su población, ¿sí? Ese es un hecho, la causa. La mayor parte de las vacunas se producen en la India, el 32% de las vacunas se producen en la India. Sin embargo, no tienen vacunas para ellos mismos. Entonces sí, interesante, pero hay que mirar cuáles son los acuerdos y cuál es el contexto de esa empresa, por más china que sea, porque es una empresa, ¿qué quieren hacer en Chile? ¿Qué quieren hacer en Chile? ¿Cuáles van a ser los acuerdos? ¿Cuál va a ser la generación de capacidades propias que tengamos? ¿Cómo va a ser la transferencia de tecnologías para nosotros? ¿Sí? Porque eso solamente sirve si nosotros podemos generar un centro que nos asegure la distribución de vacunas y no mediante los contratos que se hicieron en abril del año pasado, ¿cierto? Recuerden que Sinovac también hizo los contratos secretos como lo hicieron todo el resto de las farmacéuticas. Así que está bien, pero veamos sobre la mesa cuáles son los acuerdos que se están llegando con ella para que ella instale una planta de producción en Chile. ¿Sí? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para los chilenos y las chilenas? ¿Sí? Que les vamos a pasar mano de obra para que puedan producir sus vacunas y mercantilizarlas en toda Latinoamérica, o hay una idea mucho más interesante detrás. Ok, Y gracias, ojo, Mercedes. en el sentido, y aquí con esto termino, que yo creo que las vacunas, por su importancia, por su importancia estratégica para la humanidad y para los distintos países, deben ser considerados bienes comunes de la humanidad, es decir, no se debe lucrar con ellas. Las vacunas y las tecnologías que hay detrás de las vacunas tienen que estar a disposición de todos y todas, para que todos y todos seamos capaces de generarlas y producirlas. Ok. Cristian Mercader hace la siguiente reflexión, dice, si las cifras de muertos y contagios son falsas, ¿qué sería lo real? Ya, a ver, no, yo creo que las cifras son lo que es. A ver, vamos aquí. Primero, sabemos que tenemos 33.759 muertos. Eso es muchísimo, ¿sí? Sabemos que tenemos que durante este segundo pic, durante varias semanas, murieron 700 chilenos semanales, ¿sí? Es como si se cayeran 2 aviones o 3 aviones, ¿sí? Sabemos, eso es un hecho, la causa, y eso es. Lo que se hace de repente es de alguna manera jugar con el número de casos, ¿sí? Y eso a mí me parece que es complicado, pero en general en Chile, y eso sí hay que reconocerlo, nosotros sabemos el número de casos probables y el número de casos reales porque tenemos un sistema de testeo razonable, ¿sí? Ese no es nuestro problema, ¿sí?
el problema que tenemos es que no sabemos qué hacer con esos datos, ¿sí? O sea, no, sabemos cuántos casos tenemos, más o menos cómo se manejan, los manejamos un poco al alza o a la subida, dependiendo de consideraciones X, pero si uno lo mira así en grueso, sabemos cómo estamos. El problema es que no hacemos lo que tenemos que hacer con esos datos, ¿sí? Y ahí hay una cosa interesante, yo no sé si alguno de ustedes se dedica a la informática, ¿cierto? Y esta idea, ¿cierto?, de datos por una parte, información por el otro, conocimiento por el otro, ¿sí? Una cosa son los datos, pero si uno lo sabe ocupar, o lo ocupa mal, importa poco, ¿cierto? Y por eso nosotros hemos insistido, desde todos los espacios, de que se nos dé acceso a los datos desagregados, para que nosotros, mediante análisis independiente, podamos saber en qué va la pandemia y por lo tanto proponer medidas, ¿sí? Pero yo creo que para ser justo, digamos, en Chile no tenemos la situación que tiene otros países, donde el número de casos que se informa son muchas veces inferior al número de casos reales. En Chile es inferior porque la enfermedad es así, pero nos acercamos, ¿sí? Nos acercamos. En todo caso, tener 4.000 casos es muchísimo, ¿sí? 4.000 casos diarios es mucho, ¿sí? Lo que pasa es que ya perdimos un poquito, nosotros perdimos un poco el sentido, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a 10.000 casos, hoy que bajamos a 4.900, estamos todos saltando. Sí, pero 4.900 todavía es una infección que no está controlada, ¿sí? Correcto. Ok, Rubén Asensio dice lo siguiente: las soluciones planteadas por el gobierno neoliberal son coherentes con su base ideológica, que está basada en la división más profunda de la sociedad y lleva a que acepten los retiros de la AFP, porque son soluciones individuales, y lo contrario significa una solución colectiva. Por lo tanto, pregunta, ¿es la participación política de la población la herramienta base para la salida a la situación tanto sanitaria como social? Absolutamente, yo creo que eso siempre ha sido así, ¿sí? O sea, obviamente la participación, y por eso estamos tan un poco así como, yo creo que como amarrados, ¿cierto?, por la pandemia, es justamente porque la pandemia lo que hace es un poco golpear esa participación, ¿sí? Pero no la puede anular. Yo creo que eso es lo importante, no la puede anular porque tenemos estos otros medios que nos permiten mantener un grado de participación y de organización. Yo creo que sí, yo creo que de esta situación sanitaria vamos a salir. Las vacunas tarde o temprano van a empezar a disminuir la circulación viral, de eso depende de que todo, obviamente depende de que exista una alta proporción de la población vacunada, pero tarde o temprano va a disminuir la circulación viral, y con eso vamos a poder, digamos, vamos a poder empezar a salir de esto, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en los desafíos que tenemos, no quedarnos pegados en la pandemia. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no están en nuestras manos. Me decía hace un tiempo un muy buen amigo mío, que uno no puede considerarse Dios, ¿cierto? Ni diosa, ¿sí? Por lo tanto hay que hacer lo que está en manos de uno hacer. Y yo creo que lo que está en manos de nosotros, de la gente normal y silvestre que está por ahí, por allá, es, bueno, generar tejido social, poner el énfasis donde hay que ponerlo, y en ese sentido el énfasis, obviamente, para mí no hay ninguna duda, es que el énfasis está puesto en 10 días más. De verdad que no creo que exista ninguna duda en aquello. Y por lo tanto tenemos que hacer lo que haya que hacer. Clarísimo, Mercedes. En honor al tiempo, tenemos ya más de 1 hora 40 de exposición. Hay muchos WhatsApp donde aluden lo brillante de tu exposición. No solamente en la parte técnica, sino que también en tu llamado a sumarse y a ser partícipe de este proceso constituyente, cuestión que es vital, ¿cierto? Te damos el tiempo que tú estimes
para despedirte y agradecerte desde ya a nombre de la corporación, USACH y de todos nuestros compañeros presentes. Entonces, por favor, tómate el tiempo que estimes para despedirte. No, cortito, si ya he hablado mucho. Yo simplemente, cuando tú me presentaste, hablaste de expertos. Yo no creo mucho en expertos, ¿sí? A mí no me gusta esa palabra. Creo que hay tanto experto en el mundo, no necesitamos uno más. Yo quisiera agradecerle a ustedes enormemente el espacio que me han brindado, el haberme invitado acá, sobre todo es un honor para mí, más que, o sea, yo debería estar agradecida de poder conversar con ustedes, de poder haber respondido algunas dudas, de poder haberles mostrado un poco más los datos que tenemos. Como lo dije ayer, este no es un trabajo mío, es un trabajo que se ha generado en un grupo de personas que hemos estado discutiendo constantemente la pandemia. No sé, hay muchos espacios, el mismo espacio público, está Data COVID, está Muriel Ramírez, Ricardo Baezayet, Jorge Pérez, Rafael González, Gonzalo Bacigalupe, un montón de gente que ha estado poniendo su esfuerzo en que la gente pueda entender la pandemia, exigiendo al gobierno que se hagan otras medidas, escribiendo en todas partes, ¿cierto? Etcétera. Ha sido un año y medio movidísimo para mucha gente. Agradecer también las reflexiones que tenemos en la Asamblea de Académicos Autoconvocados de la Universidad de Chile, que es una voz, ¿cierto?, que ha tratado de despegarse un poco de la neutralidad de nuestra universidad en algunas cosas, ¿cierto?, durante esta pandemia, y de tener una opinión, ¿cierto?, una opinión jugada en determinados temas, ¿sí? A veces la academia cuesta mucho, ¿cierto?, que no sé por qué, si uno tiene los datos, tiene la información, tiene el conocimiento, uno debería jugarse por algunas opiniones si te lo está diciendo la realidad misma, en fin, pero por lo menos eso, así que espero poder conversar con usted en algún tiempo más, cuando ustedes me inviten sobre vacunas. Yo creo que hay mucho que decir sobre eso, invitarlos a vacunarse, invitarlos a ponerse las vacunas. No son un escudo que nos vaya a proteger totalmente del COVID, pero sí es mejor estar vacunado que no. ¿Sí? Vacúnense con las 2 dosis de las vacunas que hayan disponibles, y mantengan las medidas de distanciamiento físico, fundamentalmente el uso de la mascarilla en los espacios cerrados, y mantener casas ventiladas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Eso, hacerle un llamado a que se cuiden y que se vacunen, porque seguro que vamos a salir de esta... nos han colocado nos han colocado múltiples obstáculos, pero saldremos, seguro que saldremos, así que no hay que deprimirse. Muchas gracias, Mercedes. Emilio, ¿tú quieres decir algo para despedir finalmente o cerramos? No, sí, cierra nomás. En todo caso, agradecer, doctora, su exposición. Estamos muy contentos, la corporación se siente muy orgullosa de poderla haber tenido con nosotros. Y por supuesto que la vamos a juntar más adelante. Ya, pues muchas gracias a ustedes y un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a todos. Gracias. Aplausos.